Hola a todos, ¿cómo están? Hoy vengo a compartirles un tema muy especial que tiene que ver con los temperamentos y la educación de los hijos conforme al conocimiento de esos temperamentos. Creo que nos vamos a llevar unos 2 videos para tratar este tema o 3 para que no se hagan muy largos. Una premisa de la filosofía siempre era que para lograr crear cambios importantes en la vida del ser humano que los llegaran a trascender a un nivel superior de virtud, era necesario conocerse a sí mismo. Sin autoconocimiento no había posibilidad de poder llegar al punto de crear cambios en sí mismos y luego en la sociedad. Ellos emprendían siempre una búsqueda de la virtud y buscaban como máxima la virtud, incluso dentro de las propuestas que tenían a la hora del gobierno, proponían que fueran personas virtuosas. La construcción de la virtud tenía muy claro que era un camino que se emprendía durante la vida y que ese camino tenía que estar principalmente trazado por el autoconocimiento. ¿Cuántos de ustedes en muchas ocasiones han intentado cambiar muchas cosas en ustedes sin saber cómo? ¿O están como en ese automatismo, en el automático todo el tiempo, pensando que así simplemente son? ¿O cuántos de ustedes en el tema de la crianza de los hijos, que es lo que vamos a abordar hoy de manera específica, se han visto en muchas veces en el parandón o en una situación compleja de no saber cómo llegar a ese niño difícil, no saber cómo hacerle entender a ese niño que es terco? Bueno, conocer los temperamentos es algo que se ha estudiado durante muchos años, durante siglos, milenios, porque este tema de los temperamentos tiene vigencia desde 400 años antes de Cristo. Y la psicología lo ha tomado y lo ha estudiado, pero creo que en ciertas cosas ha intentado desechar algún tema por no querer tal vez encasillarnos dentro de 4 modelos, como lo manifestaba la filosofía. A mí personalmente me encantan esos 4 modelos porque fue fruto del pensamiento de sabios al observar durante toda su vida el comportamiento del hombre. Lograron identificar 4 modelos. Hay unos que sostienen sobre un quinto, pero si nosotros miramos y jugamos con esos 4 modelos, realmente podríamos identificar o entender mucho el comportamiento del ser humano y de nuestros hijos. No es que nosotros estemos encasillados, no, no lo estamos. Ninguna persona se encasilla, todos somos un mundo, pero hay ciertas características que sí compartimos. Es bastante interesante porque, ¿por qué razón la iglesia nos regala, por ejemplo, 7 pecados capitales y dentro de esos 7 pecados capitales el ser humano se va moviendo? La lujuria, la envidia, en fin. Los temperamentos también tienen mucho que ver con eso, con ese defecto dominante al cual tú estás tendiendo. Para educar a hijos virtuosos tenemos que conocer esta realidad y el conocer esta realidad nos permite brindarles a ellos la educación adecuada para que ellos logren someter ese defecto dominante y sean la mejor versión de ellos mismos, sean lo mejor que puedan llegar a ser. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos han hecho la pregunta, ¿qué quiero de mis hijos? La respuesta es, quiero que sean felices. Todos los padres queremos que nuestros hijos sean felices. Y a veces en la búsqueda de la felicidad nos volvemos complacientes o demasiado exigentes o demasiado intransigentes. Cualquier tipo de actitud que podamos tomar siempre son en busca de que nuestros hijos sean felices. La mejor forma de garantizar la felicidad de un hijo es enseñándoles el camino de la virtud, porque si son virtuosos van a tomar buenas decisiones, van a ser sabios, van a elegir a la pareja adecuada, van a elegir el trabajo adecuado, no se van a meter donde no se tienen que meter, no se van a meter en actividades que los autodestruya, sino por el contrario, siempre van a estar hacia arriba, hacia adelante, avanzando, creciendo.
porque eso expulsa justamente la virtud, no al estancamiento, sino al mejoramiento continuo. Existen 4 modelos de temperamentos que si nosotros llegáramos a conocerlos, nos daría una luz impresionante a la hora de educar a nuestros hijos. Para hacer o para entender un poquito el temperamento de nuestros hijos, nos tenemos que plantear 2 preguntas. Primero, y esto sirve incluso también para los adultos, ¿a qué tiendo o cómo es mi reacción cuando recibo un estímulo fuerte que no es el más positivo? Mirámoslo en temas de irascibilidad. Cuando yo me siento enojado, ¿cómo reacciono? Cuando mi hijo se siente enojado, ¿cómo reacciona? ¿Es explosivo? ¿Grita? ¿Se enoja inmediatamente? ¿Reacciona? ¿O se demora en enojarse, pero cuando se enoja explota? ¿Y cuánto tiempo se demora en calmarse? Unos se calman fácil, otros se demoran más tiempo. Otros, cuando vuelven y recuerdan el episodio, incluso después de un tiempo, vuelven a revivir su enojo. ¿Cuánto tiempo dura? Entonces, ¿cómo es la reacción? ¿Cuál es la intensidad de la reacción? ¿Y cuál es la duración de la reacción? Y por este lado nos vamos a guiar. Si, por ejemplo, la reacción es muy fuerte, pero se apaga rápido y olvida rápido, podríamos estar hablando de un temperamento primordialmente sanguíneo. Algo que tenemos que tener claro es que los temperamentos no son puros. Es muy difícil encontrar una persona que se diga que es 100% de un temperamento específico. No, todos nos vamos moviendo algunos entre 2, 3 temperamentos, pero siempre va a predominar uno. Ese que va a predominar seguramente también va a predominar ese defecto dominante, el cual muchas veces nos maneja y hace que tomen decisiones por nosotros. Entonces, cuando hablamos de un niño, por ejemplo, primordialmente sanguíneo, vamos a encontrarnos con una personita que le va a costar mucho mirar hacia adentro, introyectar, reconocer cuando se equivoca y va a estar en modo automático. De esos niños que se meten en cosas y no miden las consecuencias. Les va a gustar mucho, por ejemplo, la comida. De pronto no van a tener suficiente dominio a la hora de comer dulces, a la hora de disfrutar de los manjares que se nos presentan ahora en la sociedad. Puede ser un niño que cuando crezca o desde temprana edad tal vez explore el tema de la sexualidad y tenga esa tendencia a explorar la sexualidad, porque este tipo de temperamentos tienden a darle mucha rienda suelta a los sentidos. Si es una niña, podemos ver claramente que va a tender hacia la vanidad, va a ser muy amiga del espejo, le va a gustar mirarse al espejo, observarse, admirarse, tongonearse. Vamos a notar que va a tener un especial gusto por la apariencia, por la ropa, por lo bonito, por lo sensible. Todo lo que alimente los ojos, todo lo que alimente el tacto, todo lo que alimente el gusto, el olfato, todo lo que alimente el gusto sensible, ahí está el sanguíneo. ¿Cómo educo a este tipo de niños? Bueno, este tipo de niños hay que enseñarles a mirar hacia adentro. Hay que enseñarles a pensar. ¿Por qué? Porque tienden a ser supremamente impulsivos. Algo que los caracteriza es que son súper positivos y muy sociables. Entonces, ese va a ser el alma de la fiesta, el alma del lugar. Todo el mundo quiere ser amigo de un sanguíneo porque es muy alegre, supremamente alegre, es gracioso, hace sentir muy bien a las personas, es de esos jóvenes o niños que siempre van a estar rodeados de amigos, que uno los va a ver y siempre van a tener una bandada de amigos alrededor o que los conozco. Yo conozco, bueno, así me contaba una vez la mamá que eh, todos los niños del colegio conocen
o las niñas, ay, tú eres la mamá de tal persona, ay, sí, todos conocen, todos saben quién es ella. Posiblemente va a ser el popular por sus habilidades sociales. Son niños que si bien pueden llegar a ser muy superficiales, también son niños que pueden llegar a ser muy misericordiosos, de ayudar siempre al otro, de preocuparse por el otro, de ser excelentes anfitriones y de tener muchas habilidades de comunicación. Entonces, a la hora de decirle a alguien que se está equivocando, que está mal, pueden llegar a hacerlo sin hacerlo sentir mal, por su buen sentido del humor. ¿Qué debemos hacer nosotros como educadores de un sanguíneo, como padres de un sanguíneo? Bueno, saber que están en peligro en el sentido en que le pueden llegar a dar rienda suelta a sus sentidos y hay que enseñarles a moderarse, hay que enseñarles a dominarse. Con estos niños hay que tener muchísima firmeza y muy consecuente a través del tiempo. Digamos, si yo soy firme hoy, pero bajo la guardia en algún momento, va a recaer. Con ellos siempre hay que ver demasiada firmeza para enseñar a dominar sus sentidos y cuestionarlos constantemente para enseñarles a mirar hacia adentro y hacer una pausa. Porque como son tan positivos, ellos siempre van a querer desarrollar proyectos, van a querer hacer cosas nuevas, emprender viajes, emprender, bueno, todo lo que se les venga a ocurrir, pero no van a llegar a pensar en los pormenores o en las consecuencias de sus actos. Por eso pueden fracasar en muchísimas cosas que emprendan por no medir las consecuencias de sus actos. Lo bueno es que son personas que se superan muy rápido, entonces si fracasan, eso ya no los tumba en el miedo ni en el dolor, sino que vuelven y emprenden, listo, ya pasó. Pero nosotros tenemos que enseñarles a hacer una pausa, a pensar, a decirle, bueno, hijo, ¿estás seguro? ¿Pensaste bien esto en lo que te quieres embarcar? ¿Lo has pensado bien? ¿Estás seguro que quieres hacerlo? ¿Qué tal si sucede esto? ¿Ya pensaste cómo vas a actuar si sucede esto? O si por el contrario sucede esto otro, ¿ya pensaste qué vas a hacer en respuesta? Y así hacen una pausa y empiezan a mirar hacia adentro y a decir, bueno, sí, tal vez me estoy acelerando. Esto es un hábito que tienen que adquirir desde la niñez, porque si no se les da eso desde la niñez, cuando sean adultos va a ser difícil. Y un sanguíneo adulto, al ser tan positivo, se le pueden presentar muy buenos negocios, pero no va a medir los pormenores y puede fracasar constantemente. Otra cosa que ayuda mucho, otra cosa que es importante que se tenga en cuenta con el sanguíneo, es que como tienden a los sentidos, van a tender a ser muy superficiales. Tratar de educarlos en las cosas eternas, en mirar, en que la vida es mucho más que darle rienda suelta a los sentidos, que hay cosas mucho más allá y que vayan acogiendo amor por cosas mucho más trascendentes que solo las cosas que se le presentan en este mundo. ¿Por qué? Porque si no se les da esa visión, van a poder caer en el abismo de alimentar sus sentidos. Frustrarlos ayuda también mucho. Decir que no constantemente para no darle rienda suelta a sus sentidos les va a enseñar ese dominio. Y enséñales a dominarse, enséñales a dominarse en la comida, a motivarlos con la comida, por ejemplo. Formas para que ellos se dominen en todos los gustos. Hacerlos esperar, no responder a sus caprichos inmediatamente, sino hacerlos esperar lo más que puedan, constantemente. ¿Para qué? Para que se mortifiquen. Y esa mortificación les va a enseñar a dominar su cuerpo, aprovechar esas habilidades sociales que tienen, no frenarlos en cuanto a las habilidades sociales. No es bueno frenarlos, sino más bien educarlos en el pudor, porque van a tender a ser, pueden tender a ser muy cariñosos, entonces en esa excesiva familiaridad pueden confundir las cosas o ser engañados. Entonces yo tengo que enseñarle la importancia del pudor sin satanizarlos. ¿Por qué? Porque son niños muy joviales, son niños muy amigueros, son niños abrazadores, tiernos,
Entonces, hay que enseñarles los límites dentro de las relaciones para que no se malentiendan. Es importante por ese lado. ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, son niños que tienden a tener un temperamento fuerte, a reaccionar con fuerza, pero se enciende el fuego y se apaga rápido. El dominio propio se les debe enseñar para que no alimenten esos momentos de ira incontrolable y que luego se calman y hirieron al otro y el otro, por ejemplo, el melancólico ya queda con ese dolor por todas las palabras hirientes que dijo y el otro ya se le olvidó porque no son rencorosos y son muy como que muy relajados. Entonces, vine, me enojé, prendí fuego, acabé con todo y después soy como si nada. Entonces, por eso es tan importante ayudarles en el dominio, a controlar sus palabras y a controlar su ira. Esa fortaleza, digamos, nosotros tenemos todos que ser muy firmes con nuestros hijos, muy firmes, pero digamos que hay unos temperamentos que son muy sensibles al trato. Este tipo de temperamento no es tan sensible al trato porque olvidan fácilmente, no son rencorosos, olvidan constantemente. Eso es muy bueno, pero también es muy malo porque así como olvidan fácilmente, pueden a veces no aprender de sus errores. Por eso hay que desarrollar esa capacidad reflexiva. Pero como necesitan tanta firmeza en el trato, entonces es bueno, o sea, no hay que tener miedo a ser muy firmes con ellos porque, porque lo necesitan, justamente lo necesitan. Bueno, espero que esto sea de utilidad para ustedes. La idea es que recorramos los temperamentos. Este es un primer video. Espero que les gusten, que lo compartan para que muchos lo conozcan, porque esto es un tesoro en la educación de los hijos, pero también es un tesoro para tratar a las personas. Un tip, por ejemplo, para si alguien está casado con un sanguíneo, es entender que estas personas, no esperes que estas personas hagan la evaluación más profunda de sí mismos. No, más bien acompáñalos y ayúdalos cuestionándolos. Bueno, ya pensaste en esto, pensaste en las consecuencias de eso. Ilumínenlo constantemente sin satanizarlo, porque esa lucha premiante de los sentidos es muy fuerte. Entonces hay que ayudarles en lugar de satanizarlos o de tratarlos o como que no, impíos o mejor dicho, no, tenerles paciencia. Bueno, espero que les guste mucho estos videos, háganme comentarios, saben que lo que necesiten me pueden escribir, en mis redes están mis datos y compartan, como les digo, compartan este video para que se conozcan. Que estén muy bien, Dios los bendiga.